Imagínate una habitación llena de proyectos a medias, un libro empezado que nunca terminaste de leer, un curso online al que te inscribiste con toda la emoción y solo viste 3 clases, un negocio que empezaste con ilusión y abandonaste cuando se puso difícil, una dieta que duró exactamente 5 días, un gimnasio que pagaste todo el año pero solo fuiste 2 semanas. ¿Te suena familiar? Ahora déjame hacerte una pregunta que probablemente duela. ¿Cuántas versiones de ti mismo has abandonado a mitad de camino? ¿Cuántas veces has prometido esta vez sí para luego volver a lo mismo? Quédate conmigo hasta el final, porque voy a revelarte algo que aprendí en Japón, un principio tan simple que parece obvio, pero tan poderoso que cuando lo entiendas de verdad cambiará por completo tu capacidad de lograr cualquier cosa que te propongas. Y te adelanto algo, no tiene nada que ver con motivación. Hace unas semanas estaba en una cafetería en Tokio, una de esas pequeñas donde el dueño es también el barista, el mesero y el que limpia. Entré porque empezó a llover y necesitaba refugiarme. El señor tendría unos 60 años, tal vez más. Me preparó un café con una concentración que rayaba en lo ceremonial. Cada movimiento era deliberado, medido, perfecto. No estaba apurado, no estaba pensando en otra cosa. Estaba completamente presente en esa tarea. Cuando me entregó la taza, me di cuenta de que había dibujado una hoja en la espuma del café, una hoja perfecta, con detalles minúsculos, y pensé, este hombre podría estar haciendo esto mecánicamente, corriendo, pensando en terminar rápido para atender al siguiente cliente, pero no, estaba poniendo toda su atención, todo su ser, en preparar una taza de café. Esa escena me recordó algo que mi abuelo japonés me decía cuando era niño. Él trabajaba en una fábrica de electrónicos, ensamblando componentes pequeñísimos durante 8, 9 horas al día. Yo le preguntaba cómo no se volvía loco haciendo lo mismo todo el tiempo, y él me decía, Kenji, yo no ensamblo componentes, yo construyo calidad. Cada pieza que toca mis manos va a estar en la casa de alguien y esa persona confía en que yo hice mi trabajo bien, no puedo fallarle. Esa era su mentalidad. No veía su trabajo como una tarea repetitiva y aburrida, lo veía como un acto de responsabilidad hacia alguien que nunca conocería. Y eso es algo que he notado a lo largo de los años, viviendo entre Japón y Latinoamérica. En Japón hay una obsesión con terminar lo que empiezas, no porque haya una policía que te vigile, no porque te van a castigar si no lo haces, sino porque desde pequeños te enseñan que tu palabra es sagrada, que cuando dices que vas a hacer algo lo haces, no importa si ya no tienes ganas, no importa si surgió algo más interesante, no importa si es difícil, lo empezaste, lo terminas, punto. Ahora compara eso con lo que veo acá y permíteme ser directo sin que suene como crítica. Acá somos expertos en empezar. Tenemos la energía inicial, el entusiasmo del primer día, la emoción de lo nuevo, pero somos pésimos terminando, porque cuando algo deja de ser nuevo, cuando se vuelve rutina, cuando requiere esfuerzo sostenido sin recompensas inmediatas, ahí es donde abandonamos y justificamos ese abandono con mil excusas muy creativas. Es que no era para mí, es que no era el momento, es que me di cuenta de que mi pasión es otra cosa. Y en algunos casos eso puede ser cierto, pero en la mayoría de los casos es simplemente falta de disciplina disfrazada de búsqueda espiritual. Y aquí viene algo importante que quiero que entiendas, aunque todavía no voy a revelarte el secreto completo. Primero necesito que sientas el peso de este patrón, porque no se trata solo de proyectos sin terminar, se trata de quién te conviertes cuando abandonas constantemente. Cada vez que abandonas algo, le estás enviando un mensaje a tu cerebro. No puedo confiar en mí mismo. Y poco a poco, abandonar se convierte en tu identidad. Te conviertes en la persona que empieza cosas pero no las termina. Y lo peor es que empiezas a creerlo. Empiezas a decir cosas como, yo soy así, no tengo disciplina, yo soy malo para comprometerme. Y cuando lo dices suficientes veces, se convierte en tu realidad. Déjame contarte algo personal. Cuando tenía 20 y pocos años, decidí aprender a tocar la guitarra. Me compré una guitarra bonita, me inscribí en clases, estaba súper motivado. Las primeras semanas practiqué todos los días, pero luego empezó a dolerme los dedos. Las canciones que quería tocar eran demasiado difíciles, y poco a poco fui dejando de practicar. Un día sí, 3 días no. Una semana sí, 2 semanas no, hasta que la guitarra terminó juntando polvo en un rincón, y cada vez que la veía me recordaba que había fallado, nuevamente, que había empezado algo con ilusión y lo había abandonado.
Años después, cuando empecé a dar conferencias, me di cuenta de algo. La primera conferencia fue emocionante, la segunda también, pero llegó un momento, tal vez después de la décima, la 20ª conferencia, donde ya no era nuevo, ya no era emocionante, era trabajo, y ahí fue donde entendí lo que mi abuelo me había tratado de enseñar toda la vida. La excelencia no está en la emoción inicial, está en la consistencia cuando ya no hay emoción, y esto me conecta con algo que he observado en las personas exitosas, realmente exitosas, no las que fingen éxito en redes sociales. Todas tienen algo en común, terminan lo que empiezan. No porque sean más inteligentes, no porque tengan más talento, no porque tengan más suerte, sino porque cuando dicen voy a hacer esto, lo hacen, aunque se tarde años, aunque sea aburrido, aunque nadie los esté viendo, lo hacen porque se lo prometieron a sí mismos. En Japón hay un concepto que se llama gambaru. Es difícil de traducir exactamente, pero significa algo así como hacer tu mejor esfuerzo con perseverancia y determinación. No es solo esforzarte, es esforzarte hasta el final. Es soportar la incomodidad, el cansancio, la frustración y seguir adelante. Y eso es algo que se cultiva desde la infancia. Vi a mi primo japonés practicar caligrafía durante horas, literalmente horas escribiendo el mismo carácter una y otra vez hasta que quedara perfecto. Y cuando le preguntaba por qué, me miraba confundido como si la pregunta no tuviera sentido. Para él era obvio, si vas a hacer algo, lo haces bien, no a medias, no más o menos, bien. Y ahora déjame preguntarte algo. Cuando haces las cosas, ¿las haces bien o las haces ahí está? Porque hay una diferencia enorme entre hacer algo y hacerlo bien. Y esa diferencia no está en el resultado final necesariamente, está en la intención, en el cuidado, en el respeto que le pones a la tarea. Puedes barrer un piso de dos formas: rápido, solo moviendo la basura de un lado a otro para que se vea limpio. O puedes barrer realmente, moviendo los muebles, llegando a las esquinas, asegurándote de que quedó impecable. El resultado visible puede ser parecido, pero tú sabes la diferencia y tu cerebro sabe la diferencia. Y aquí viene algo que muy poca gente entiende. Cada vez que haces algo bien, aunque nadie lo vea, estás construyendo autorrespeto. Cada vez que terminas algo que empezaste, aunque sea pequeño, estás construyendo confianza en ti mismo. Y cada vez que abandonas, aunque tengas la mejor excusa del mundo, estás erosionando esa confianza. Y poco a poco, sin darte cuenta, llegas a un punto donde ya no crees en tu capacidad de lograr nada, y ahí es donde la vida se vuelve pequeña. Hace poco hablé con un joven que me dijo: Yokoi, yo quisiera emprender pero tengo miedo de fracasar. Le pregunté: ¿has terminado algún proyecto personal que hayas empezado? Se quedó pensando y admitió que no. Le dije: entonces el problema no es el miedo al fracaso. El problema es que no confías en ti mismo para terminarlo, y no confías en ti mismo porque no has construido ese músculo. Y esa es la verdad incómoda. La confianza no aparece de la nada. La construyes, acción por acción, proyecto por proyecto, promesa cumplida por promesa cumplida. Y esto me lleva a una historia que me contó mi papá, el colombiano. Cuando era joven, él y un grupo de amigos decidieron construir una casa para una familia que la necesitaba. Lo planearon, consiguieron los materiales, empezaron con muchísimo entusiasmo, pero después de algunas semanas, cuando el trabajo se volvió duro, cuando el sol pegaba fuerte, cuando ya no era divertido, los amigos empezaron a desaparecer. Tenían excusas válidas: trabajo, familia, compromisos, pero mi papá siguió, solo, y terminó esa casa. Le tomó el doble de tiempo, pero la terminó, y me dijo que esa experiencia le enseñó más sobre sí mismo que cualquier otra cosa. Le enseñó que él sí podía confiar en sí mismo, que cuando se comprometía con algo, lo hacía. Y ahora viene la parte que te prometí al inicio: el secreto, el principio que cambia todo. Y puede sonar decepcionantemente simple, pero escúchame bien porque aquí está toda la profundidad. El secreto japonés para terminar todo lo que empiezas no es motivación, es identidad. Ellos no terminan las cosas porque se sienten motivados. Terminan las cosas porque son personas que terminan lo que empiezan. Es quienes son, no lo que sienten. Déjame explicarte esto porque es crucial. Nosotros en Occidente, especialmente en Latinoamérica, hemos comprado la idea de que necesitas estar motivado para actuar. Esperamos sentir ganas, esperamos inspiración, esperamos el momento perfecto donde todo fluye, y cuando no lo sentimos, no actuamos. Hoy no tengo ganas, no estoy motivado, no me siento inspirado. Y entonces no hacemos nada, y así pasan los días, las semanas, los meses.
Pero en Japón aprendí algo diferente. Aprendí que la acción crea motivación, no al revés. Empiezas, aunque no tengas ganas, y al empezar, la motivación aparece. Y más importante aún, aprendí que tu identidad determina tus acciones. Si tu identidad es soy una persona disciplinada, entonces actúas con disciplina, tengas ganas o no. Si tu identidad es soy una persona que cumple sus promesas, entonces cumples, aunque sea incómodo. Pero si tu identidad es soy desordenado, soy flojo, soy malo para comprometerme, entonces tus acciones van a reflejar esa identidad. Y aquí está la parte más poderosa. Tú decides tu identidad, no está escrita en piedra, no naciste con ella, la has construido con años de acciones repetidas y puedes reconstruirla con nuevas acciones. Cada acción es un voto por el tipo de persona que quieres ser. ¿Quieres ser disciplinado? Cada vez que haces algo disciplinado, estás votando por esa identidad. ¿Quieres ser una persona que termina lo que empieza? Cada vez que terminas algo, incluso algo pequeño, estás votando por esa identidad. Y lo hermoso de esto es que no tienes que hacer cambios gigantes. De hecho, los cambios gigantes generalmente no funcionan, porque son insostenibles. Lo que funciona son los cambios pequeños, consistentes. Termina de leer ese libro. No importa que te tome 3 meses, termínalo. Termina ese curso online, aunque sea una lección por semana. Termina ese proyecto que dejaste a medias, aunque ya no te emocione, porque no se trata del proyecto, se trata de quién te conviertes cuando lo terminas. Hace años, cuando empecé a escribir, me propuse escribir 500 palabras todos los días. No importaba si era bueno o malo, no importaba si tenía inspiración, 500 palabras. Algunos días fluía y escribía 1000, 2000. Otros días era como sacarme los dientes, pero escribía mis 500 palabras. Y lo interesante es que después de algunos meses mi identidad cambió. Ya no era alguien que quería ser escritor, era alguien que escribe todos los días. Y esa diferencia, aunque sutil en las palabras, es gigante en la práctica. Y esto se aplica a todo. ¿Quieres ponerte en forma? No te enfoques en bajar 20 kilos. Enfócate en convertirte en alguien que hace ejercicio, aunque sean 10 minutos. Pero todos los días. ¿Quieres mejorar tus finanzas? No te enfoques en ahorrar una cantidad gigante. Enfócate en convertirte en alguien que ahorra, aunque sean 20 pesos al día, pero todos los días, porque cuando cambias tu identidad, los resultados son inevitables. Y déjame advertirte algo. Al principio va a ser incómodo. Va a haber una voz en tu cabeza que te va a decir 1000 razones de por qué no puedes, por qué es muy difícil, por qué deberías dejarlo para mañana. Esa voz es tu identidad vieja tratando de sobrevivir. Porque tu cerebro odia el cambio, prefiere lo conocido, aunque lo conocido sea miserable, y va a resistirse. Pero si sigues adelante, si haces la acción aunque la voz esté gritando, eventualmente la voz se calla y una nueva voz empieza a surgir, una voz que dice, yo sí puedo, yo sí termino lo que empiezo, yo sí soy disciplinado. En Japón me enseñaron que la maestría no es talento, es repetición consciente, es hacer lo mismo 1000 veces, prestando atención, mejorando un poco cada vez, y eso requiere terminar, porque no puedes mejorar en algo que abandonas, no puedes ser bueno en algo que solo haces cuando te sientes motivado. La maestría requiere atravesar el valle de la frustración, ese punto donde ya no eres principiante pero todavía no eres bueno, y la mayoría de la gente abandona en ese valle, porque ahí es donde es más difícil, más aburrido, más frustrante. Pero si atraviesas ese valle, si sigues aunque duela, llegas a un punto donde se vuelve parte de ti. Ya no es algo que haces, es algo que eres. Y ahí es donde está la verdadera libertad. Porque ya no dependes de la motivación, ya no dependes de sentirte bien. Simplemente eres esa persona que hace lo que tiene que hacer. Déjame darte algo práctico que puedes implementar hoy mismo. Elige una cosa, una sola, no 3, no 5. Una cosa que has estado posponiendo o que empezaste y no terminaste. Puede ser algo pequeño, organizar un cajón, terminar un libro, hacer esa llamada que has estado evitando. Y termínala, aunque te tome una hora, un día, una semana, pero termínala completamente. Y cuando la termines, nota cómo te sientes. Nota esa sensación de lo hice. Y usa esa sensación como combustible para la siguiente cosa. Y poco a poco construye ese momentum, porque el momentum es real. Es más fácil seguir en movimiento que empezar desde cero. Cada cosa que terminas te da impulso para la siguiente, y cada cosa que abandonas te quita energía. Por eso la gente que está estancada se siente sin energía. No es que no tengan energía, es que la están desperdiciando en proyectos a medias, en promesas rotas, en intenciones que nunca se convierten en acción. Y sé que tal vez estás pensando, Yokoi, pero yo tengo responsabilidades, tengo poco tiempo, tengo 1000 cosas.
Y te entiendo. Todos tenemos. Pero aquí está la verdad. Siempre vas a tener poco tiempo. Siempre vas a tener responsabilidades. La pregunta no es si tienes tiempo. La pregunta es, ¿esto es una prioridad o no? Porque para lo que es prioridad, encuentras el tiempo. Puedes decir que no tienes tiempo para hacer ejercicio, pero tienes tiempo para ver 3 horas de Netflix. No es falta de tiempo, es falta de prioridad, y está bien, solo sé honesto contigo mismo. Y esto me lleva al cierre. Lo que he aprendido después de años de observar, de hablar con miles de personas, de vivir entre dos culturas, es esto. La vida que quieres no está del otro lado de un gran cambio dramático, está del otro lado de muchas pequeñas acciones consistentes, está en terminar, una y otra vez. Proyectos pequeños que se acumulan en una vida grande, días disciplinados que se acumulan en una vida extraordinaria, promesas cumplidas que se acumulan en una identidad sólida. Y la diferencia entre el que logra sus sueños y el que se queda hablando de ellos no es el talento, no es la suerte, no son las circunstancias, es la capacidad de terminar, de hacer lo que dijeron que iban a hacer, de seguir cuando ya no hay emoción, de construir en la oscuridad, cuando nadie los está viendo, cuando nadie los está aplaudiendo, porque saben que el aplauso vendrá después, pero el trabajo hay que hacerlo ahora.